Pedro Castillo supera a Keiko Fujimori en encuesta de intención de votos. Atentos, atentos. Primera mirada electoral. La pregunta, que si mañana fuera la segunda vuelta, el 42% votaría por el candidato presidencial de Perú Libre y el 31% por la Fuerza Popular. El 16% resolvería blanco y viciado, mientras que el 11% aún no precisa su decisión. La encuesta de Ipsos publicada revela que si la segunda vuelta electoral fuera mañana, el 42%, ¿no?, para Pedro Castillo, y el 31% de Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Y cabe resaltar que el 16% de la población votaría en blanco o viciado, y el 11% aún no precisa su posición a falta de menos de un mes y medio, ¿no? Hay un 11%, amables oyentes, que aún no tiene definido, pues, por qué candidato. Ahora tenemos dos, ¿no? Y lógicamente, pues, amables oyentes, esto hace que la población también tenga que tomar más conciencia. Tenemos, pues, ¿no?, los dos candidatos. Por un lado, Pedro Castillo, de profesión maestro, ¿no? Hemos visto su realidad también, cómo vive, dónde vive, quiénes son sus familiares, ¿no? No tiene denuncias, pues, por corrupción, nada por el estilo. Por otro lado, Keiko Fujimori, pues, con un collar de denuncias por corrupción y por muchos aspectos. Inclusive está siendo peticionado para 30 años de cárcel, amables oyentes, ¿no?, por actos corruptos, y harto conocida, pues, por parte de la población a nivel nacional e internacional. En todo caso, tenemos dos candidatos. Uno de ellos seguramente será, pues, el próximo presidente de el Perú, y la población va a tener que decidir a cuál de ellos, pues, elegir. Y amables oyentes, al respecto de estos temas, es muy importante darles a conocer qué están indicando, a ver, algunos ex candidatos al cargo máximo en nuestro país como presidente de la República, ¿no? Muchos están tal vez, pues, esperando la llamada de Pedro Castillo o de Keiko Fujimori. En algunos casos manifiestan que a mí todavía no me han llamado. Algunos candidatos, en este caso Keiko, dice, ya me he contactado con XY candidato, ¿no? O el mismo Mario Vargas Llosa, pues, indica que voten a favor. Pero la población, a favor de Keiko, ¿no? Pero la población, amables oyentes, hoy en día, pues, ya no son corderitos para hacer caso. Lo que pueden hacer ellos es hablar a título personal y no hacer un llamado, pues, a la población, apoyen a XY candidato, etcétera. Porque, amables oyentes, ¿por qué decimos esto? Porque inclusive los mismos candidatos o ex candidatos indican, pues, vamos a nosotros apoyar a tal candidato. Eso no surte, pues, aquí en las elecciones. Eso tal vez puede ser a nivel de bancada en el Congreso de la República. Puede ser que ahí sí puede tener resultados. Pero en las elecciones, amables oyentes, porque las elecciones son secretas y nadie, pues, te va a decirte que o vas a obedecer a pie juntillas, pues, indicando que X, Y persona me ha indicado que nosotros vamos a apoyar y tenemos que votar por tal persona, X, Y o Z. Pero, amables oyentes, eso es la realidad. Porque, ¿qué dicen los ex candidatos? Dicen, pues, no, yo voy a apoyar a X persona. Mi partido va a apoyar los tantos votos que hemos recibido el respaldo de la población, va a apoyar a tal persona. Eso es utópico, eso es una gran mentira, amables oyentes. Claro, él como persona tal vez puede apoyar con su voto, pero el resto, no siempre, pues, los 5.000 o 1.000 votos que ha obtenido, todos van a apoyar o van a hacerle caso, pues, a lo que indica, pues, ¿no?, en este caso, el ex candidato. Y esa es una realidad, amable oyente. Y por lo tanto, es necesario siempre tomar en cuenta, no mirar solamente, pues, lo que es el presente, sino ya proyectarnos hacia el futuro, amables oyentes.
y pensar también en las grandes mayorías. ¿Y quiénes son las grandes mayorías? La población más humilde, quienes en muchos de los casos no tienen pues ni trabajo, se dedican a diversas actividades, son comerciantes en algunos casos, en el campo se dedican a la actividad agrícola, a la actividad pecuaria. Y amables oyentes, tenemos que ver en esos aspectos, porque hoy en día pues también, ¿no? Ahí están los dos candidatos, ya bien claros y bien definidos. Uno representa pues a la opulencia, a la riqueza, a los ricos, en algunos casos, a los que trabajan, a los que ganan plata sin hacer nada. Caso, por ejemplo, la familia Fujimori. ¿Cuántos millones y millones de dólares se han robado del Perú? Y por esas situaciones mismas nos encontramos ahora tal como estamos, amables oyentes, ¿no? Varillas de oro. Trabajaron con los narcos. ¿Acaso no recordamos que han llevado pues drogas en los mismos aviones presidenciales en esa temporada? Claro, pues, amable oyente, eso no lo olvidamos. La población joven también seguramente pues a través de lo que son los medios de comunicación, el Facebook hoy en día, las redes sociales, ya están enterados seguramente pues de todo lo que ha ocurrido, amables oyentes, ¿no? Y las evidencias, amables oyentes, estamos viendo ahí, ¿no? Esto no es pues un invento nuestro, las evidencias están ahí. Los grandes politólogos han manifestado también ese sentido, ¿no? Dirigentes, ¿cómo se ha trabajado aquellos años la salita del SIM, amables oyentes? Y así entre otros aspectos, que lógicamente eso no nos olvidamos, pues. Pero por otro lado, amables oyentes, ¿no? También pues un docente, profesor, ¿no? Que conoce la realidad, que sufre el hambre, la miseria, el frío, el sol, la helada, etcétera, etcétera. Que conoce la realidad, pues, amable oyente. Inclusive, pues, ¿no? Los del otro, ¿cómo pagaron su estudio? Amables oyentes, ¿quién lo ha financiado? ¿Quiénes se han encargado de realizar todo este pago? ¿Y cuánto ha sido, amables oyentes? ¿No? Y eso la población. ¿Y con dinero de quiénes? Amables oyentes, ha sido financiado todos sus estudios. No podemos olvidar fácilmente. Yo sé que la mente es frágil, pero sin embargo, amables oyentes, ¿no? También pues regalaron terrenos al Ecuador, ¿sí o no? Claro, pues, amable oyente. ¿Quiénes son los dueños ahora de las empresas? Simplemente, pues, amables oyentes, toda su familia y allegados. Y eso pues también no nos podemos olvidar fácilmente. He evaluado lo duro que será la campaña, porque será una lucha como la de David y Goliat. Bueno, David y Goliat. Claro, sí, pues, ¿no? David, ¿quién sería? Sería, pues, Perú Libre. Y Goliat sería, pues, los que se han enriquecido con la plata del pueblo, en este caso Keiko Fujimori, ¿no? Los que han estudiado con la plata del pueblo, con nuestra plata, se han comprado casas, se han enriquecido ilícitamente. Ahora están, pues, denunciados a un paso de ir a la cárcel. Y, ¿no? Las autoridades del Poder Judicial lo han peticionado 30 años de cárcel para Keiko Fujimori. Y es uno de los aspectos también por la cual ella quiere llegar a ser presidenta de la República, porque sabemos pues que ahí hacen a su antojo lo que desean y lo que quieran. Y así lo han practicado pues en los años anteriores, cuando la familia Fujimori fue presidente y ocuparon cargos importantes en nuestro país, amable oyente. Y eso la población lo sabe, pues. La población lo sabe, lógicamente, de todo lo que ha ocurrido en nuestro país. Solo nosotros les hacemos recuerdo. A través también de... Ahí están los videos que han dejado, ¿no? Y que también podemos observarlo, pues, en las redes sociales, amable oyente, se ve, ¿no? Los videos y todo lo que... Las irregularidades que se ha cometido, amable oyente. La prensa mismo. ¿Acaso no es cierto que se ha entregado fajos y fajos de dinero
que con ese dinero muy bien se ha podido ejecutar pues muchos trabajos, amables oyentes, muchas infraestructuras, esto pues inclusive para la misma población, para los mismos estudiantes, pero sin embargo prefirieron pues, amable oyente, entregar pues esos dineros a estos grandes grupos de la prensa en nuestro país, amable oyente, ¿no? Inclusive pues, ¿no?, los grandes jefes, bueno, ya pues ustedes pueden verlo todo eso, ¿no?, en las redes sociales, ahí están los videos, los audios que se están publicándose, y en función a eso también tomar decisiones. Porque la población está pues ya hartamente cansado de todo lo que ha ocurrido en los años anteriores. La petición de la mayoría de la población en estos últimos años ha sido el cambio de la constitución política del Perú. Y eso es cierto, amables oyentes, el cambio de la constitución. ¿Por qué? La población no es loco para pedir cambio de la constitución, sino, amables oyentes, porque se tienen muchas irregularidades pues ahí en la constitución. ¿A quiénes beneficia esta constitución? No es pues a los pobladores común y corriente como nosotros. No es así, amables oyentes, sino a las grandes transnacionales. Está hecho a la medida de las transnacionales, amables oyentes. Y por lo tanto, es necesario pues también siempre tomar en cuenta estos aspectos. El Perú es un país rico, tiene muchos recursos naturales, en minería, en todo, en productos agrícolas, en ganadería, etcétera, etcétera. Amables oyentes. Pero ¿qué sucede? ¿No? Inclusive pues estamos parametrados. ¿Por qué creen ustedes que el Perú no puede fabricar ni una aguja? Todas las agujas, inclusive que nos traen de otros sitios, made in China, ¿no? Todo, amables. Y si tenemos pues aquí bastantes minerales, recursos minerales por cantidad, esta constitución política del Perú, ¿qué dice? Que los inversionistas se lo pueden llevar pues la mayoría, es decir, el 70%. Y nos dejan pues una migaja a nosotros, amable oyente, ¿no? Por eso decía muy claramente Pedro Castillo, basta ya que en un país rico existan pobres. Amable oyente, es cierto, ¿no? En un país rico existan pobres. Pausa comercial de la emisora, luego estamos retornando. ¿Usas prótesis dental? Come, conversa y sonríe con confianza con Corega, el adhesivo para prótesis dental número 1 en el mundo. Encuentra tu Corega en tu farmacia más cercana. Ventas a retail, GSK, adhesivos, Madhum 20. No usar más de una vez por día. Discontinúe su uso si observa alguna reacción alérgica. Para mayor información, ve rotulados RSDM 11132C, DM 11373C. Consultas al 0851 475. Ritmo de mamá. Diga usted, ¿cómo es ella? Por ejemplo, entusiasta. ¿Escuchaste esta palabra? Envíala a ganaconrpp.pe y llévate premios en efectivo. De lunes a viernes sortearemos 500 soles diarios. A partir de las 6 de la tarde en Conexión conocerás al ganador del día. Y los sábados, entre todos los inscritos de la semana, llévate un premio de 500 y 2.000 soles. Los ganadores serán anunciados en Fútbol como Cancha, edición sabatina, desde las 5 de la tarde. Al ritmo de mamá, con RPP. Promoción válida a nivel nacional. Términos y condiciones en ganaconrpp.pe. Tú ya nos conoces. GIG Diagnostic, laboratorio clínico y rayos X digital. Y ahora, exámenes para salud ocupacional, con la calidad y garantía de siempre. GIG Diagnostic. Te esperamos en Pasaje Arequipa 105, esquina con 7 de junio. Y en Girón 9 de diciembre 375, Juliaca. Detrás de cada momento en casa hay marcas que viven contigo. En Promar, encuentra las mejores marcas y aprovecha esta promo. Por compras superiores a 99 soles en las marcas auspiciadoras, llévate hasta 10% de descuento con cualquier medio de pago o hasta 15% de descuento con tarjeta O en tu siguiente compra. Conoce más de la promoción en www.promar.pe o visita las tiendas Promar Home Center. Hagámoslo juntos. También disponible en las plataformas de audio en línea de tu preferencia. No te pierdas el podcast Mi Novela Favorita. Nueva temporada. Un domingo diferente, con temas de actualidad, emprendimiento, tips y recetas de cocina para mejorar tu sazón. Lo tendrás en Siempre en Casa, el nuevo programa de RPP, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. RPP, la voz del Perú.
amable oyente. Eso es preocupante, ¿verdad? ¿Cuánta envidia nos tendrán pues otros países que no tienen los recursos naturales que nosotros tenemos aquí? Tenemos de todo, pero somos pobres, pues, amable oyente. ¿Por qué? Por culpa de esta misma constitución que tenemos actualmente. Y por lo tanto se requiere urgente, pues, ¿no?, el cambio. Ahí sí, recién vamos a usar nuestros recursos naturales, vamos a poder inclusive, pues, fabricar aquí. Tenemos litio, por ejemplo, en la región de Puno, ¿no?, en Macusani, creo. Y eso todito se lo van a llevar, pues. Se lo van a llevar todito, ¿no? Y de las ganancias nos van a dejar una mínima cantidad. Y ellos, los que van a exportar esto, lo van a hacer, pues, ¿no? Lo van a trabajar, lo van a fabricar en otros países, muchos artefactos, etcétera, etcétera. Y nos van a vender a nosotros mismos. Y a un precio elevadísimo, amables oyentes. Esa es nuestra realidad. Por eso, con un cambio de la Constitución, vamos a dar un giro de alguna manera. Y eso es lo que la población va a pedir y sigue pidiendo. Y sigue pidiendo. Basta ya de pobres en un país rico, dijo, ¿no?, Pedro Castillo, amables oyentes. Basta ya de pobres en un país rico. Es cierto, amable oyente, pues. Como bien claro lo dijo en algún momento Antonio Raimondi, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Sí, pues, amable, eso significa mucho, ¿no? Si lo interpretamos. Los peruanos somos mendigos sentados en un banco de oro, amables oyentes. Tenemos todo, pero somos mendigos, ¿no? Y para eso, ¿qué se requiere? El cambio, pues, de una constitución política del Perú. En función viendo siempre las mayorías, no viendo solamente nuestro yo personal, no, nada de eso, amables, no seamos yoístas, no seamos singularistas, seamos pluralistas, amables oyentes. Pensemos también en la necesidad del poblador del costado, el poblador del frente, el poblador que vive y habita allí atrás del cerro. Porque a veces no nos fijamos en eso. Todos solamente a veces, pues, pensamos en solucionar nuestras necesidades y punto, ¿no? Esos son, pues, los yoístas, los que piensan solamente solamente en sí, nada más. Si no, tenemos que ver también las necesidades que tienen muchas familias aquí en nuestra provincia, en la región y el Perú entero, amables oyentes, ¿no? Porque a veces, pues, ¿qué dicen? Algunos militantes dicen, no, ya, yo voy a levantar banderita y pues ya ocuparé un carguito, listo, solucionado mi problema. Pero no tiene una visión panorámica, pues, de todo lo que ocurre a nivel de la provincia, a nivel de la región, a nivel nacional. Y eso es lo que nos falta, amables oyentes, a la mayoría de la población. No conocemos por qué, porque también nos han quitado muchos cursos, como se dice, ¿no? Áreas, que aquellos años, pues, estudiábamos. Educación cívica, filosofía y lógica, ¿no? Lógica y filosofía, creo que era la denominación del curso. Economía política. Ahora se estarán llevando esos cursos en el nivel secundario. ¿Conocerán los estudiantes del nivel secundario sobre la economía mundial, etcétera, etcétera? No, amables oyentes. Es por culpa única y exclusivamente, pues, de esos gobiernos, y hay que decirlo con nombre propio, el fujimorismo, que ha cortado, pues, estas áreas, estos cursos, que los estudiantes aprendan, amables oyentes. Temas muy importantes que no quieren, pues, que la población conozca. ¿Por qué? O los estudiantes conozcan. ¿Por qué? Porque simplemente para que estemos calladitos, tranquilitos, amansaditos, como se dice, amable oyente. Para eso necesitamos cambios, pues. Basta ya, pues, ¿no? Y ahora todavía no sé con qué cara Keiko Fujimori, pues, ¿no?, sale, pues, a la calle, ¿no?, ahí a brindar entrevistas a los medios de comunicación. Cuando se le pregunta sobre algunos casos de la corrupción, dice, no voy a tocar ese tema. Amables oyentes, o sea que con eso ya la población piensa que se queda callado. No, la población va a seguir investigando, analizando, indagando de todas las irregularidades que se ha cometido, amables oyentes. ¿Por qué piensan que quiere ser, pues, también presidente de la República? Porque simplemente, pues, quiere esconderse, quiere arreglar, como siempre lo ha hecho, todas sus irregularidades, la corrupción, los narcoaviones. La familia Fujimori se ha llevado, pues, drogas por cantidad a otros países, trasladaba.
No lo digo yo. Ahí están las evidencias que se dice a través de los medios de comunicación. Lingotes de oro, es decir, otra vuelta quieren enriquecerse luego de dejar pues todo, no sé, no hay una palabra, amables oyentes, una situación lamentable del Perú. Es hora pues de que podamos darnos cuenta, hermanos peruanos.